La final de Turín, la verdad que fue bastante interesante. Muchas cosas a comentar de esta última gran final ya de la temporada. El último Carlitos Yannick Sinner, con victoria para el italiano 7-6, 7-5. Un partido decidido por detalles. Cuando comentábamos ayer que nuestra impresión, viendo el partido sin entrar en las estadísticas, era que Carlos estuvo bastante cerquita, solamente un pequeño peldaño por detrás. Estamos en lo cierto, una vez ya adentrándonos en los números. La verdad que puede decir que Carlos fue de los jugadores que más se le complicó la vida a Yannick Sinner en esta superficie. De hecho, en este torneo yo creo que ha sido el que más. Solo le faltó hilar muy fino en un par de cositas, Magic, y lo que siempre decimos, yo creo que conforme vaya avanzando y se vaya encontrando más veces con Sinner aquí, irá calibrando este tipo de cosas para que no le pase lo que le pasó, que es lo que vamos a ver aquí. De todas las cosas que tenía que hacer Carlos para ganar este partido contra Yannick Sinner, muchas de ellas las ejecutó relativamente bien, o realmente bien, te diría, ¿no? Tuvo éxito en ellas. Pero contra el italiano, siempre certero, siempre regular, siempre constante. Un par de detalles pueden marcar la diferencia. Y las pequeñas dos cositas que no hagas tan bien te pueden condenar finalmente, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Un Sinner que estuvo clínico, que estuvo preciso, y un Carlos que ahora veremos. Falló en un par de cosas, pero detalles. En un partido que al final, si analizas, en el primer set se le va por un punto nada más a Carlos, y en el segundo sí que al final del segundo set baja un poquito más el pistón. Ahora veremos por qué, y eso acaba decantando la balanza para Yannick en sets corridos. Pero no ha sido un partido pues muy rico de analizar, y en el que incluso ambos tienen una nota muy alta, de las que más de Carlos al fin y al cabo. Una pena que no pudiera hacer ese par de cosas. Ahí estamos viendo, es que vamos a mirar en primer momento la imagen global de lo que es todo el partido y aquí estamos viendo la gráfica de cómo cada uno va jugando en cada momento y vemos que Carlos es superior a Sinner en el 45% del partido. O sea, que tuvo sus momentos donde Carlos le estuvo dominando al italiano y termina el partido con una nota muy alta, que es una nota de sobresaliente. Pasa que Sinner, claro, te elevó el nivel a una absoluta barbaridad. Si miramos cuánto tiempo estuvo al ataque, cada uno, Sinner estuvo un poquito por encima de Carlos, pero tampoco es una distancia sideral. Incluso si miramos los números globales por golpe, vemos que Carlos estuvo mejor que Sinner al servicio, al resto un poquito peor, con la derecha, de hecho Carlos tiene un 9,4 que es mejor de lo que él suele tirar a la derecha, y al revés, tira la media normal que él tiene anualmente, que es un 7,9. Desde la base desde la línea de fondo, Alcaraz se lleva más puntos que Yannick Sinner. Y si miramos los rallies, vemos que Alcaraz golpea 113 derechas por 79 reveses, que esto es algo que también que muchas veces decimos, cuando Carlos golpea más derechas que reveses, se suele llevar la victoria frente a Yannick Sinner. O sea, y Sinner de hecho golpea más derechas que reveses. O sea, todo hace apuntar que Carlos debería haber ganado. Pero claro, Magic, hay un par de cositas, un par de detalles que hace peor Carlos que le lastra finalmente ante Sinner. Digamos que de todas las cosas que tienes que hacer bien para ganar ante Yannick Sinner, más aún en esta superficie, Carlos cumplió con el 60-70% de esas cosas. Desde el fondo de la pista ganó incluso más puntos que Yannick Sinner. Estuvo muy bien con el saque. Siempre hablamos, ¿no? Sinner había dado ese saltito adelante con el saque y podía marcar las diferencias desde este golpe, ganando más puntos gratis que Carlos. No fue así. Carlos sacó muy bien, se mantuvo en la línea de todo el torneo. Igualó en una de las grandes fortalezas de Yannick Sinner, fue capaz de igualarle, pero ya veremos ahora que desde el resto y en algún que otro patrón desde el fondo de la pista, Sinner fue un poquito mejor y eso acabó marcando las diferencias en los momentos importantes, especialmente. Márgenes muy pequeños, pero ya ahora veremos por qué Sinner desde el resto y desde un pequeño patrón desde el fondo acabó inclinando la balanza de su lado. Sí, vamos a mencionar tres cositas que Carlos no es que hiciera mal, vamos a ponerle entre comillas, sino que hizo un poquito peor. Que Claro. si lo hubiera hecho perfecto. La primera cosa que vamos a mencionar es el tema de los segundos. Hablamos en la previa de la importancia de atacar los segundos saques, porque siempre los Alcaraz Sinners se deciden principalmente desde la batalla del saque, ¿no? De cómo uno saca, de cómo el otro resta. Aquí vemos la posición al resto de Carlos en los segundos servicios y vemos que hay diferentes posiciones. Si miramos las de Sinner con segundos, es una constante. Vemos que él tenía muy claro lo que tenía que hacer y es golpear los segundos dentro de pista. No se salió ni un milímetro de la línea. Dentro todos, pero Carlos, ya estáis viendo diferentes posiciones
y que le hacen mucho rojo, mucho blanco, los blancos son errores, como que le hacía dudar, y esto incluso le llevó a restar 4 o 5 metros por detrás de la línea de fondo Magic. Y si te fijas, solamente gana 2 puntos de los 7 en los que se fue hacia atrás. Yo creo que en cierta fase del partido se encontró como que se chocaba demasiado con la pelota a la hora de restar los segundos dentro de pista, y eso le llevó a él y al equipo a pensar que irse hacia atrás, como lo hizo ante Fritz, le podía dar resultado, pero estos 2 de 7, que al final pierde 5, perdón, pierde Sí, pierde 5. 5. Creo que en un partido decidido por 2 o 3 puntos, perder 5 y ganar solo 2, creo que te puede decantar un poquito la balanza hacia el italiano. Yo creo que hay dos cosas a comentar en el tema de la posición al resto. Primero, que Carlos no se sintió cómodo restando en ningún momento. Y ojo, hablamos de los segundos, porque al final esto quizás es un porcentaje más propio de los primeros. Si recordamos la final del US Open, Carlos marcó diferencias a través de este golpe. Fue ultra agresivo, encontrando siempre el último tercio de la pista y siendo muy constante a la hora de martillar los segundos de Sinner. Pero sabíamos que Yannick venía con una versión mejorada y lo demostró en los segundos. Al final, esa bola de set salvada en el primer set la salva con un segundo a casi 180 kilómetros por hora. Quizás Carlos se fue chocando con un muro. Su posición preferida, predilecta, es la de golpear dentro de la pista. 52% de sus restos de segundo saque fueron dentro de la pista, pero de ahí solamente se llevó la mitad, un 50%. Creo que son 18, si no me equivoco, los que resta ahí, o 10, no, 16. 16, perdón. Pues de esos 16 se lleva 8. Seguramente necesitas un porcentaje ganador contra un tipo como Yannick Sinner, que te da tan poco margen de error y te obliga siempre a ir todo el rato con el cuchillo entre los dientes. Pues solamente ganar 8 de 16 se queda un poco corto. ¿Qué quiso hacer como contrapunto, por así decirlo, Carlos? Irse más atrás, restar más atrás, y ni los saques que restó entre 0 y 2 metros por detrás de la de fondo, ni los que restó muy atrás, le dieron éxito. Acabó haciendo cosas diferentes, pero sin tener la efectividad al resto que le acompañó en el día del US Open. De hecho, si te vas a dónde coloca los restos Alcaraz, si es capaz de restar en el return placement cerquita, digamos, de la línea de fondo, con el segundo saque de Sinner, es verdad que no son malos restos tampoco, pero quizás necesita que ese 52% que se da cerca del línea del cuadro de saque se dé en el último tercio de campo, que la gran mayoría de los restos de Alcaraz vayan a los pies de Sinner profundos para luego robar la iniciativa y generar una bola corta. Y en este caso no fue la parte del campo a donde más veces colocó sus restos Alcaraz, que esto, pues como digo, en comparación con el US Open, no estuvo tan bien Alcaraz. Y fíjate que al final no son malos restos, pero es que son detalles, son mínimos detalles. Si ese 52 es en la última parte en vez del 40, igual otro gallo hubiera cantado. Pero esta es la primera piedra que hace Sinner, porque Sinner tenía claro una cosa, y es que no se iba a dejar dominar por Carlos, Sí. al igual que le pasó en el US Open. El US Open fue un baño táctico de Carlos hacia Sinner, donde Sinner no puede hacer absolutamente nada en ningún ámbito del partido. Pero ayer, o sea, este domingo, ese pasado domingo, Sinner tenía claro una cosa, es yo voy a hacer todo lo posible para que tú no me puedas hacer daño a mí. Y esto pasaba porque los segundos se lo jugase. Que esto lo vimos, ¿no? Esos saques a 185, incluso 190, Correcto. pasaba para que Carlos no le pudiese atacar. Y a él le daba igual cometer 5 dobles faltas. Dice, yo prefiero cometer 4 o 5 dobles faltas, pero no quiero que de estas 20, 25 pelotas tú me ganes 17. Y por ahí empieza Y lo Sinner. logró. De hecho, lo logra, o sea, lo logra. Esta es la primera cosa que hace bien Sinner o que Carlos podía haber hecho mejor. La segunda, nos vamos a los patrones de juego. Como decimos, nosotros siempre explicamos y os intentamos hacer entender que el hecho de que Carlos le gane siempre a Sinner pasa porque Carlos varía muy bien el juego en cualquier superficie frente a Yannick a través del tipo de variedad de golpes. O sea, Carlos varía muchísimo el tipo de bola con los cortados, con las bolas con peso, con bolas profundas. Y Sinner tenía claro que en estas ATP Finals él tenía que ser muy agresivo y golpear muy profundo para que Carlos no tuviese tiempo para variar el tipo de juego. Entonces, primer patrón de juego, vemos revés cruzado, y vemos que Carlos, lo normal es que pierda esta batalla. ¿Vale? Lo normal es que esto lo terminase perdiendo. De hecho, 14 bolas en posición ganadora, 20 negativa. Pero Magic la batalla la pierde por las derechas. Vemos que Carlos, donde tendría que haber sido superior a Yannick Sinner, que es con las derechas cruzadas, está en igualdad, tanto en posición ganadora como perdedora. Pero Sinner, si nos vamos a las derechas cruzadas, vemos que los reventó Magic. 29 ganadores con 17 perdidos.
Bueno, básicamente Yannick Sinner fue capaz de imponer ese ritmo de martillo pilón que tanto le gusta a él desde el fondo de la pista. Fíjate que los dos patrones de juego principales de Yannick Sinner en el día de ayer son reveses cruzados y derechas cruzadas, es decir, no necesitó de cambiar especialmente excesivamente con los paralelos y estuvo en posición ganadora la mayoría de veces, tanto cuando se jugó cruzado de revés como cuando se jugó cruzado de derecha. No lo hizo tampoco mal Alcaraz, que aguantó el tipo en la batalla de reveses. No hay una diferencia tremenda en una zona en la que Sinner es superior, aguantó bien. Pero sí que es verdad que donde tiene que marcar las diferencias, que es en la batalla de la derecha cruzada, fue incapaz de hacerlo. Cuando varió lo hizo bien, pero no varió quizás lo suficiente. No le dio tiempo a variar, tanto con paralelos como con cortados. Y a las bolas altas en esta pista es que no tiene ningún tipo de efectividad, ¿no? Y esto al final es una combinación de todo, una combinación de lo fuerte que pegó Sinner, de lo bien que jugó con la derecha Sinner. Ayer fue ligeramente superior con el drive Sinner a Alcaraz. Esto a mí yo creo que explica un poco el hecho de que, aun habiendo pegado más derechas Alcaraz, no fuese tan superior, no fuese más superior, porque pegó más derechas sí, pero no tan bien como la hizo Exacto. Sinner. Estuvo mejor Sinner por la zona de la derecha y esto al final le quita a Carlos uno de los patrones principales por los que dominar desde el fondo. Si con el saque estuvieron muy parejos, no se marcaron excesivas diferencias, restó un poquito peor Alcaraz que Sinner y esto por tanto nos lleva al terreno del fondo de la pista y ahí en el fondo Sinner se juega más a lo que quiere él que a lo que quiere Carlos, siempre vas a ir con muy poco margen. Va a tener más margen Sinner para que en los puntos importantes se acabe imponiendo él y acabe imponiendo él sus patrones de juego predilectos. Y además, yo creo que la gente se fije en la profundidad que tira las derechas Sinner y la profundidad que tira los reveses cruzados. Si nos vamos a Carlos, vemos que el Martillo Vilón. de revés cruzado sí, pero la derecha, fijaos, es que no le dio tiempo porque le llegaba la pelota, se la veía completamente encima. O sea, Sinner, Mm. gracias a esta profundidad que golpeó las derechas, provocaba que Carlos no tuviese ese tiempo, como yo os decía. Y en otra superficie a lo mejor, José, te da tiempo a dar un pasito para atrás y defenderte con una bola alta, como es la tierra batida, o tirar un cortado, como es la Ujú, hierba, pero aquí, que prácticamente estás todo el rato jugando a bote pronto, ya claro. sabemos que a bote pronto no hay nadie mejor que Sinner. Al final aprovecha él, digamos, la velocidad y las condiciones de esta superficie para que sea más fácil imponer su tenis desde el fondo. Es que no le dio tiempo a Carlos. Es que como al final dar un paso hacia atrás en esta pista es ser kamikaze. ¿Y eso qué provoca? Pues que Carlos únicamente pudiera hacer 4 dejadas en todo el partido. Y solamente puede variar el juego un 18% de las veces cuando él promedia más de un 25%. O sea, hablamos que no le dio tiempo a Carlos a hacer toda esa variedad de Sí. golpes que le hace daño a Yannick Sinner. Y como última y tercera, Maggi, la tercera cosita que hizo quizás mal Carlos. Cuéntame, porque creo que en el tramo final del encuentro empezó a tomar decisiones un poquito más precipitadas de la cuenta, ¿no? Sí, lo hablabas tú al principio, el tema de las subidas a la red, ¿no? Normalmente Alcaraz es un tenista que tiene un éxito de en torno al 70-80% cuando sube a la red, tiene una variedad de golpes cerca de la media vista brutal, tiene una creatividad para ganarte los puntos ahí tremenda, pero ayer pierde más puntos de los que gana cuando sube a la red, perdió 8, ganó 7. Esto al final es sintomático de que acabó precipitándose un poquito más de lo normal, especialmente en el segundo set, porque si tú te vas a los datos del segundo set, ¿cómo es que Sinner le acaba decantando la balanza a su favor, digamos, de manera tan clara a final del segundo set? Pues fíjate la cantidad de puntos que pierde Carlos en la red y si tú te vas a los puntos de ataque, ayer mencionamos en análisis, ¿no? Que Alcaraz suele ganar muchos puntos de la defensa, suele desesperar a Sinner con su transición de defensa-ataque. Ayer, sin embargo, Sinner se robó en el segundo set el 43% de los puntos y Alcaraz solamente el 22%. Convirtió, es decir, cuando estuvo atacando, finalizó los puntos a su favor Sinner mucho mejor que Carlos, un 20% de diferencia. Fíjate que Carlos ataca más en el segundo set que Sinner, pero no convierte esos puntos de ataque. ¿Por qué? Pues en buena parte porque primero Sinner estuvo colosal desde la defensa con una cantidad de passing shots brutales cada vez que subió Carlos a la red, pero es que Carlos subió con demasiada precipitación, no encontró las situaciones ventajosas, quiso ir hacia adelante sí con ganas de cerrar el punto ahí, pero no con los golpes de ataque con los que suele cerrar los puntos. Y al final, esa precipitación en la que se acabó sumiendo Carlos, ese final de set donde Sinner le robó muchos puntos desde la defensa, fueron un poquito la última daga en el corazón de Carlitos. Fíjate que Sinner gana el segundo set sacando un 7,5. O sea, Es Carlos, raro, ¿eh? muy Es raro. raro, sí, sí. Es que Carlos se puede ver bastante diciendo, joder, es que yo creo que lo tuve mis opciones. Tuvo sus opciones, Es que sí. fíjate, la derecha de Sinner fue casi perfecta, casi de 10. Es que estuvo absolutamente perfecto. Cuando la pelota estuvo en juego, las derechas cruzadas, Sinner lo mató, ¿no? Al final, como decía, Sinner se llevó, tenía muy claro que él no quería dejar que Carlos hiciese su juego y de hecho a todo lo que atacó Carlos en el segundo set, lo normal es que también se hubiera llevado ese segundo set, pero es que Sinner estuvo clínico a la hora de atacar y defender. O sea, defendió y atacó
mejor que Carlos. Y con eso yo creo que se pone el punto y final de por qué Jannik Sinner se llevó esa victoria, ¿no? Bueno, al final Carlos también tiene que tener en cuenta que lo hizo casi todo perfecto, pero a la hora de atacar y defender y a la hora de cómo tirar esa derecha, tiene que intentar descubrir qué hacer si Sinner juega de manera tan clínica con el drive y de manera tan profunda. Partido decidido por detalles. No estuvo tan lejos, pero poquito a poco yo creo que irá descubriendo, ¿no?, lo que hacer. Así que muy bien para mí, muy bien por Carlos, y de 10, absoluto de 10 para Sinner. Sí, este partido para mí es un banco de pruebas, es un aprendizaje para Carlos. Se ha encontrado con una versión de Sinner espectacular desde la línea de fondo, en su pista, en su superficie, y aún así estuvo cerca. Aún así no jugó mal. Simplemente, como hemos dicho, detallitos que acaban decantando la balanza a favor de Sinner, pero la sensación de que Carlos tiene mucho tiempo para seguir progresando, para ser más incisivo y crear aún más peligro también desde los boteprontos y desde la velocidad total, que es el terreno en el que mejor se maneja Sinner, en una superficie que te lo recompensa al 1000 por 1000. Y tiempo, José, tiempo. Estoy seguro que nos quedan muchas batallas entre estos dos hombres, también en este escenario, también en Turín, o donde sea que se dispute las ATP Finals en las próximas temporadas. Y estoy seguro que Carlos en algún momento conseguirá que esos detallitos caigan a su favor. Que ahora mismo Sinner, con todo el bagaje que tiene en estas pistas, lo normal es que caigan a su favor. Pero, como digo, tiempo, y en los próximos años seguro que nos deleitarán con más grandes batallas. No, y muy interesante eso que dices, porque al final siempre cada duelo entre estos dos te deja a las claras de muchas veces decir, pues, ¿qué tengo yo que trabajar para mejorar? Al igual que el US Open dejó a claras que Sinner tenía que variar más el juego y sobre todo tirar más porcentaje de primeros, aquí Carlos Saque, sí. se puede llevar eso de decir, bueno, pues jugar más a bote pronto, tengo que aprender, y eso me va a poder permitir quizás que cuando me juegue profundo yo le sepa contrarrestar. Esto lo hizo Djokovic contra Rafa. Tiene mucho tiempo por delante para hacerlo. Me ha gustado mucho este partido y el análisis. A ver qué opina la gente. Dejen aquí abajo su me gusta, su comentario y qué opináis de esta victoria de Sinner ante Carlos. Nos vemos. Chao, chao.